La historia, testigos de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y testigos de la antigüedad. En esta ocasión vamos a presentarles nuestra exposición del Imperio Romano. Somos del Instituto de Artes Culinarias Parmentier, de la materia de cocina italiana, a cargo del chef Mario García Martínez. Nuestro equipo está conformado por Carlos Iván Acuña Cruz, Carlos Alonso Ángel Barrios, Evelyn Carolina Lara Moreno, Sabdi Eunice Montejo Castañeda, Antonio Obando Toledo y su servidora Carla Paulina Santiago Carpio. Comencemos. Pescados. Puede decirse que Roma conocía todos los pescados que se capturaban en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Mar Rojo y en el Mar Negro. Uno de los más apreciados era el murena, el escaro, la rodalla y el salmonete. Se pagaban muy bien cuando eran de gran tamaño. También estaban los rodaballos, las truchas y los lucios del lago, así como los salmones de Rin y de Loira. También estaban las tortugas de Mar Rojo, los atunes de Bética, también estaban los peces de ríos y de lagos de Persia. También estaban las ostras de Narbona y Armórica y langostas de Cerdeña. Los peces retenidos en víveres se alimentaban ya sean de pan negro, de trozos de manzana, de higos y también de quesos. Y en algunas ocasiones también se alimentaban de las sobras de las fábricas de salazones. Con estos enormes peces se preparaban multitudes de salmuera, reservándose lo más exquisito, que era la garganta, la cola y la ventresca. El salmonete era uno de los pescados más apreciados dentro del mercado y también uno de los más caros. En cuanto a la murena, también era muy apreciada, ya que se pescaba en el estrecho de Sicilia. En competencia con la murena estaba el rodaballo, que era uno de los pescados que también se consideraba de mayor lujo. Las galeras era una especie de cigalas mucho más barata. Se utilizaba principalmente en la cocina romana como para acompañar guarniciones o también al finalizar banquetes. Esto se capturaba en la costa africana y existían también granjas dedicadas a los caracoles, ya que era un bocado muy exquisito, era un manjar muy exquisito y se clasificaban también por variedades y también hacían cruzamiento de caracoles para así poder obtener un mejor ejemplar. Las especias. Los condimentos eran los productos más caros dentro del Imperio Romano. Eran también considerados uno de los enormes tesoros y era normal que tenían un gran valor, ya que estos viajaban de grandes países, viajaban también una gran distancia y también los que lo traían tenían que buscar algún método de conservación o cuidarlo, ya que pasaban por muchas dificultades y tenían que llegar muy bien y en buen estado a las manos del consumidor. Era innumerable la cantidad de especias, de hierbas, semillas, frutos y raíces que se utilizaban dentro de los guisos del Imperio Romano. El azafrán tenía fama de afrodisíaco y se creía que evitaba la gordura. Apicio solo menciona su uso para un vino aromático y también como colorante de determinados manjares. El hinojo y la alcarabea se usaban sobre todo para aromatizar el pan. Los granos de adormidea también eran muy apreciados como aperitivos. Se tostaban cuidadosamente y después se mezclaban con miel. También el sésamo era mucho menos utilizado de lo que fue en la antigua Grecia. Se cultivaba el perifollo, mientras que el perejil y la ajedrea solo se usaban en estado silvestre. El hisopo era originario de Creta y se usaba también para corregir la frialdad de la lechuga. El tomillo y el orégano también se utilizaba de uso corriente y como así el laurel. El romero y la albahaca también se usaba, el estragón no se conocía y era sustituido por pelitre, que hoy se emplea principalmente para la fabricación de insecticidas. La menta sobre todo era desecada, se decía que elevaba el espíritu y excitaba el apetito. La semilla más utilizada en Europa era la pimienta, que intervenía en casi todos los platos. Venía de la India y los romanos lo utilizaban en tres diferentes formas. La llamada pimienta larga, que estaba constituida por toda la vaina, que también contenía todavía las semillas, que era recogida durante la madurez y era secada al sol. Después estaba la pimienta blanca, que era decorticada. Estaba también la pimienta negra, que eran formado por los granos
maduros y secados al sol. También su elevado coste hacía que ésta fuera falsificado con bayas de enebro o de mirto. La mostaza era también muy solicitada y solía prepararse para los cocineros según las recetas más variadas. Muchas de las sustancias aromáticas que hoy son de uso común en nuestra cocina actual, en la cocina de la época romana no lo eran y tampoco los conocían. Así pasaba con la vainilla, con la nuez moscada y con el clavo, pero también ellos conocían una variedad de canela en el cual no era de muy buena calidad. Aportaciones que el Imperio Romano hizo. Acueductos y puentes. Fueron construidos con el propósito de llevar agua frescas a los centros urbanos de fuentes lejanas. Los diseñaron en formas de grandes estructuras, con arcos y con inclinación ideal para que el agua no fluyera muy rápido y erosionara la tierra, ni muy lento y se evaporara y se convirtiera en barro. Una vez que el agua llegaba a las ciudades, los grandes embalses lo sostenían, entonces se transformó en una red, en un sistema al que se conectaba con los baños públicos, los inodoros, también las fuentes y las villas privadas. Además, incluían canalizaciones y alcantarillas. El primer acueducto fue el Aqua Appia en el año 312 a.C., que era subterráneo y tenía alrededor de 16 kilómetros de longitud, mientras que el puente que mejor se conserva es el puente del Tajo de Alcántara. También está el calendario juliano. Su nombre da a su inventor, que fue Julio César, quien lo creó con el objetivo de que todo el Imperio Romano tuvieran un calendario común. Se basa en la duración de un año solar, aunque lo calculaba mal, en unos 11 minutos y medio, por lo que luego es sustituido en muchas latitudes por el calendario gregoriano, que solo le hizo unas pequeñas modificaciones. El calendario juliano también es aún utilizado por muchas iglesias ortodoxas. Instituyó también los 12 meses en un año: enero por el dios Janus, febrero por el festival Februar, marzo por Marte, mayo por la diosa Maya, junio por el dios Juno, abril, que significa Aprie o también abierto en alusión al florecimiento de la primavera, julio por Julio César, agosto por el emperador Augusto, septiembre por el séptimo mes, octubre por el octavo mes y así hasta llegar a diciembre. Las carreteras y autopistas fueron otro aporte que Roma hizo, la construcción de uno de los sistemas de carretera más sofisticados de la antigüedad, y fue una de las principales razones que facilitó la expansión y el dominio del Imperio Romano. En 700 años aproximadamente, construyeron unas 55,000 millas de carreteras pavimentadas alrededor de la cuenca del Mediterráneo y a través de Europa, asegurando el efectivo transporte de mercancías, soldados e información. También los romanos fueron los primeros en utilizar señales de tráfico y marcadores de millas, y se esforzaron también para construir rutas rectas para que el trayecto fuese más rápido. De hecho, muchas carreteras europeas modernas siguen utilizando las carreteras romanas, ya que es la ruta más directa para conectar a las ciudades. Los números. Como en el calendario, los números romanos surgieron entre los años 900 y 800 a.C. como un método de conteo estándar que pudiese ser utilizado eficientemente para comunicarse y principalmente en el comercio. Sustituyeron algunos números que no podían satisfacer las demandas que existían en los cálculos que meritaba el comercio de la época, y aunque tenían defectos, así como que la ausencia del número cero y la inutilidad para el cálculo de las fracciones. Es un sistema de números que aún se utiliza para diversos fines. No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Y eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención.